Buenos días a todos los que están presentes y a los que nos van a escuchar luego más tarde, cuando puedan, y van a escuchar a esta hermosa gente que tenemos hoy en nuestro ciclo de charlas, Cómo comunicar lo que hacemos. Hoy tenemos a 3 personas que son Natalia y Macio. Natalia es comunicadora social y trabaja en el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Cuyo, el ICA. Ella está haciendo su maestría en comunicación institucional y es trabajadora independiente en comunicación ambiental. También estará con nosotros Miguel Alanoca, que es estudiante de la licenciatura en comunicación social, es comunicador ambiental también del ICA, del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Cuyo, es activista socioambiental y promotor de los derechos de la diversidad. Y finalmente tenemos a Mariana Alogia, que es diseñadora industrial, ilustradora, profesora de la carrera de diseño de la Universidad de Cuyo y también trabaja en el ICA de la universidad. Bueno, chicos, el espacio es todo de ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero que nada, agradecerle a Claudia por habernos invitado. Nosotros y nosotras trabajamos junto con ella en el ciclo de Cuyón y Cuyén, allá hace 2 años, y este ya es el tercero, junto con Eliadisa y en particular con Claudia, y nos interesa en particular esta, digamos, beta faceta de la comunicación y la ciencia, que es lo que hacemos en conjunto, y venimos a proponer, en realidad, no sé si es una propuesta o una presentación de recursos que nosotros y nosotras utilizamos para ver si les pueden servir a ustedes en su hacer científico, sobre todo para comunicar y para empezar a pensarlo desde otro paradigma, desde otro punto de vista, desde nuevos lenguajes y una nueva mirada de la persona que nos interpreta. Entonces vamos a empezar. Típico que no ande la presentación, ahí estamos. Primero que nada, como punto de partida, hablar de estos 2 niveles de la historia. Estamos hablando de... Chequemos si se ve bien. ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí. Se ve perfecto. Bien. La historia, que es, digamos, los acontecimientos que suceden en cualquier hecho, cualquier narración que estructuremos y demás, y la trama es cómo la contamos, cómo relatamos esa historia. Entonces, ahí en la trama nosotros podemos jugar con desordenar acontecimientos, como hacer omisiones o elipsis temporales, espaciales, y jugamos con eso y se hace un producto original, nuevo y creativo. Por eso hablamos de estos 2 niveles. Esto es clásico. Esta es la forma de contar clásica. Estamos haciendo algo muy resumido porque podríamos meternos con la semiótica, con los programas narrativos y demás, y corrientes, y bueno, vamos a hacerlo como herramientas y recursos para que les sirvan directo. ¿Qué pasa con la irrupción y disrupción de las nuevas tecnologías y de los nuevos lenguajes que se generan a través de estas nuevas tecnologías? Surgen nuevas maneras de contar, que ahora ya no pensamos solamente en contar una historia, sino en contar múltiples historias, las cuales son intervenidas también por las personas que las consumen, que las ven, que las interpretan. Y no solamente son intervenidas, sino que también colaboran. Es otra mirada en donde ya la persona, el lector, la lectora, modelo, real y demás, ya es también una persona que es activa, que participa. Por eso es clave en esto que les vamos a presentar, que sobre todo la construcción de universos narrativos y transmedia, storytelling, es la interactividad. Interacción no solamente en lo virtual, sino también en el plano tangible físico. Eso, para estructurar estas historias que uno piensa, pero ¿cómo convertimos en historia la ciencia? Bueno, todo se puede convertir en historia porque es una manera de contar y no necesariamente tiene que ser una ficción, no necesariamente tenemos que buscar que sea ficcional
y decir, bueno, los glaciares que eran unos monstruos. No es necesario ir para ese lado. Es una manera de estructurar el contenido, de estructurarlo y pensarlo desde una mirada más amplia y sobre todo centrada en el usuario, en el consumidor o en el público. Estoy utilizando términos comunicacionales. Entonces, desde esta perspectiva del transmedia, se piensa ahora a lo que antes se pensaba como audiencia o como consumidor, en prosumidor, es decir, una persona que produce y consume al mismo tiempo, aporta de sí, no es una lectura pasiva, es una lectura activa. Les doy un ejemplo a grandes rasgos, una cuestión de estos fandom que utilizan, no sé, se hacen fanáticos de Game of Thrones y de repente escriben sus propias historias sobre personajes o hacen sus propias interpretaciones de dibujos. Es un ejemplo grande, digamos, ahí podemos pensar en algunos más sutiles también. Mismo el prosumidor que en una encuesta de Instagram puede decir sí o no, o puede dar su respuesta, también está colaborando en esta trama de este universo narrativo. Entonces, como sistematización, aporta su bagaje, su perspectiva, y a la vez puede construir y producir dentro de este universo que nosotros propongamos. Que es muy importante tener en cuenta cuando estructuremos este universo, que esta persona, ¿sí? ¿A quién le estamos hablando? ¿Quién queremos que nos interprete? ¿Qué pensamos que puede llegar a colaborar, a producir, a aportar? ¿Y qué le vamos a proponer para que accione? Tenemos que abrir espacios para que pueda accionar. Desde el transmedia, pensamos en una cultura de la convergencia. Y acá yo traje 2 citas de 2 autores y autoras para que las leamos juntos y juntas. Los contenidos fluyen por diferentes canales y medios, no como un proceso de adaptación, sino como narraciones específicas del propio escenario en el que se desenvuelve. Es decir, pensar ahora los contenidos como fluidos, no una cuestión de destino, sino de trayecto. La cultura de la convergencia es una cultura en la que la circulación de la información trasciende los medios, en la que el entretenimiento y fruición son transmedios, a través de los medios. Los exceden. Acá traigo la explicación de 3 lenguajes de adaptación de contenidos. El multimedia, que también es clave para construir el transmedia, que es un lenguaje integrado por distintos lenguajes, audiovisual, solamente visual, solamente gráfico, infografías, bueno, construcción de un lenguaje multilenguaje. El crossmedia, que es el cruce de medios, no es a través, sino por fuera del medio, sino cruce de medios en donde el contenido se adapta a distintos medios de comunicación. Redes sociales, una nota en diario, etc. Hay una sola historia, pero en diversas plataformas. El transmedia no es solamente una historia, sino que hay un universo que yo propongo en donde yo puedo entrar como público, como intérprete, desde donde yo prefiera entrar. Es decir, la lectura ya de esta historia, de este universo, no es lineal, es más compleja y es más propositiva desde el lado del intérprete. Cuando hablamos de transmedialidad, decimos que atraviesa diversos productos en diferentes pantallas, en diferentes plataformas, en diferentes medios, pueden ser tradicionales, no tradicionales, pero también combina lo que es tangible, lo físico, es decir, también se combina con acciones territoriales. Todo eso, toda esa conjunción, esa convergencia, traccionan digamos, entre sí, y la idea es que la propuesta justamente sea lúdica. ¿Por qué? No es lúdico de que todo tiene que ser entretenido y divertido, simplemente que le estamos proponiendo construir su propio camino y también colaborar. Entonces,
lo lúdico, la búsqueda, el descubrimiento y, sobre todo, pensar siempre la construcción de este universo, perdón que repita, desde la persona a la cual me estoy pensando que va a interpretarlo y pensar cómo puede participar. Entonces, cada producto que pensemos para este universo narrativo es parte justamente de este universo más amplio. Vamos a construir mundos, no solamente una historia. Por ejemplo, a ver, dígame algún tema que investiguen y lo podemos pensar. Las especies exóticas, por ejemplo. Las especies exóticas. Las especies exóticas y pensar, bueno, ¿cuáles son las especies exóticas? No, podemos pensar en un universo, las especies exóticas, el mascotismo, diversas formas de comunicarlo y distintas plataformas en este universo más amplio. Diversos, como se dice, líneas argumentales, diversos plot points, que yo piense que puedan incentivar la participación y contarse como un universo. Entonces puedo complementar redes sociales, una nota en un sitio web, un paper, puedo activar un póster impreso con un QR en donde me lleve a una red social o a un videíto que explique. Entonces ahí estamos construyendo una historia que además tiene un universo narrativo. La contamos con diversas historias. Acá yo voy a nombrar, esto si queda grabado, pongan pausa para leerlo, algunas de las características que podemos tener en cuenta a la hora de pensar en un proyecto transmedia. Por ejemplo, lo básico no es el destino lo importante, sino el trayecto, el recorrido que le dejemos abierto para hacer a la persona que lo quiera hacer. Hay ausencia de tiempo y o espacio. Está lo que nos permite la virtualidad y la cuestión de jugar con esas nuevas espacialidades y temporalidades. Esto nos ha pasado mucho en pandemia y nos ha hecho enfrentarnos y aprender de muchos recursos para hacerlo. La hipertextualidad, de referenciar otros vínculos dentro de otros productos. Lo que hablábamos recién del QR, por ejemplo. La multimedialidad, interactividad, audiovisualidad, georreferencialidad, es decir, utilizar las múltiples herramientas, por ejemplo, un mapa de Google, ¿sí? Que podemos en especies exóticas, por ejemplo, armar un mapeo y también proponer, no sé, sumar la especie exótica que falte, o cuestiones más interactivas, y adaptabilidad y adicionalidad, que esto era lo que justo hablábamos hoy con Marian, de que era súper importante de pensarlo, no como algo excluyente, es decir, no todo tiene que ser virtual. Lo físico, lo tangible, también es muy importante en el transmedia. Una charla puede ser parte de este universo narrativo, de este concepto, de este gran concepto que pensamos y que lo mostramos, ¿sí?, en este mundo que construimos. Bueno, ubicuidad y movilidad. Pensar también estas nuevas formas de lectura que nos permiten los nuevos dispositivos tecnológicos y los nuevos lenguajes que también es nuevas formas de contar esta historia. En este universo hay mapas, pero no hay recorridos predeterminados. Hay información, pero se puede complementar. Hay sugerencias, pero hay espacios interactivos. Hay historia, pero hay cientos de historias por contar. Y acá dos ejemplos conocidos, en realidad, de transmedia, de universos narrativos, por ejemplo el de Marvel, en donde tenemos cómics, juegos de rol, videojuegos, películas, series, merchandising, bueno, innumerable la cantidad de cuestiones que podemos pensar en este universo y de cómo podemos entrar por donde queramos a recorrerlo y podemos, hay fandom, o sea, hay millones de blogs, de
foros y demás, donde hacen historias sobre las historias de Marvel, códigos que son propios del universo, por ejemplo en las películas que tenemos que esperar hasta después de los créditos para ver un guiño que aparece, entonces ya sabemos que nos quedamos, son códigos y lenguajes propios de ese universo. Game of Thrones, que lo nombré antes, y ahora María nos va a contar otros ejemplos referidos específicamente a la ciencia y los científicos. Hola, bueno, yo hago un aporte muy, muy breve por ahí para acompañar lo que venía contando Nati. Me parece que por ahí está bueno como acompañar un recorrido en dos ejemplos paradigmáticos que tienen que ver con comunicación visual y ciencia, y que son de dos miradas muy diferentes. Los dos ejemplos que yo quería por ahí recorrer muy brevemente, y está bueno pensar en un recorrido mutuo y acompañado, porque por ahí yo desde mi lugar veo cosas y ustedes desde su lugar ven otras, entonces está bueno sumar esas dos miradas. Los dos ejemplos que les quería mostrar eran de Pictoline, que seguramente los conocerán. A mí me gusta interactuar y eso, pero entiendo que está bueno silenciar los micrófonos, pero les preguntaría, ¿conocen Pictoline? Y el otro ejemplo, ¿conocen El gato y la caja? Son dos ejemplos, hay muchos, de comunicación a través de herramientas visuales que tienen que ver con la ciencia. Ahí, Claudia, vos estabas desactivando el micrófono, ¿activando? ¿No? No. No, Porque está bueno por ahí esto de por ahí charlar más, pero bueno, hay que también respetar lo que nos permite y nos pide el Zoom. Pictoline y Gato en la Caja son dos iniciativas privadas de divulgación. Vamos a dejarlo así como en general. Pictoline es una agencia de publicidad y comunicación mexicana, y El Gato y la Caja es argentina, que se dedica más a la divulgación científica. Lo que yo quería mencionar y por ahí recorrer en una lectura muy breve son los recursos visuales que se usan. En ambos casos se toman fuentes de información. En el caso de Pictoline trabaja con por ahí agentes privados, entonces se nota una bajada de línea, bueno, eso son otras cosas a analizar. Pero lo que sí me parecía muy interesante retomar, y después les dejamos los links de las webs para que ustedes empiecen a chusmear eso, porque ahora no me animo a dejar de compartir y compartir la pestaña de la web, que es súper interesante cómo está armada. Lo que tienen es un contenido muy fuerte de imagen y está muy pensado el cómo y a quién. Entonces, es el punto de partida de un contenido, en este caso con fuentes, cita la fuente abajo, pero se hace una bajada en los códigos visuales de quienes lo van a ver. Pictoline usa mucho ilustración, infografía y animación, y lo que hace es procesar esa como fuente inicial y transformarla en un producto accesible a las redes, sobre todo para redes y para una comunicación muy breve, muy sintética y muy fácil de entrar. Entonces ven que son como, esto es una mezcla entre ilustración e infografía, no quiero hacerla muy larga, y tienen distintos temas, pero muy amables, de forma muy amable, muy amena. ¿Por qué? Porque su público está en las redes sociales, su público tiene los códigos de lectura y los códigos no me gusta decir la palabra consumos culturales, pero va por ahí de millennial, centennial, entonces son pastillas de información muy breves, muy mediadas, eso yo ahí rescato. Pictoline tiene su bajada de línea, hay cosas que uno puede compartir, otras no, pero sí está muy interesante ver cómo lo hacen. Está muy, muy mediada y muy apropiable, ¿sí? Usando imagen de un modo sintético y atractivo, y texto o contenido más conceptual, verbal, de un modo muy sintético también. Acá yo hago un paréntesis, que por ahí con Nati no queríamos hacer tan fuerte, digamos, el tema de conceptos y eso,
estaba bueno que por ahí Nati lo hiciera desde el lado de la comunicación, y desde el lado de la ilustración lo podemos mencionar, y a quien le interesa también después puede seguir entrando por ese lado, pero el paréntesis es pensar, ilustración, la definición de ilustración es un texto y una imagen, con un texto que puede estar presente o no, verbalmente, pero siempre hay imagen y texto, esa es la ilustración. Entonces siempre hay un objetivo de comunicación a priori. Esto que les quería mostrar era, que eso no me animo a compartir la web del Gato y la Caja, esto es del Gato y la Caja, es otra, digamos, mirada sobre cómo comunicar, pero me parecía interesante también recorrer, les voy a dejar el link para que lo recorran, su web, cómo están tan cuidadas las acciones de comunicación visual, ¿sí? Es muy accesible cómo se comunica, es muy atractivo, y hay como distintos niveles o distintas capas desde donde, con herramientas visuales, se aporta o se aborda. En este caso me parecía súper bonito este ejemplo, que es un libro álbum, que también ahora va a otro paréntesis de definiciones. Es un libro álbum sobre Eureka, justamente, pero para niños, para niñas, para la niñez, y desde una mirada más lúdica, tomando esto que venía contando Nati de la narración, de que es una historia. Además, tienen otros tipos de publicaciones que seguramente los conocerán, pero que después les vamos a dejar el link para invitarles a explorar. Bueno, y volviendo a Pictoline, eso era también ver los distintos como abordajes en cuanto a temáticas, pero siempre súper como mediadas y accesibles y atractivas. Me parece interesante cuando empezó el tema del COVID, este es de los primeros, digamos, piezas que hicieron desde Pictoline, que se maneja, ya lo decíamos más temprano, sobre todo en redes. Y ante esa avalancha de información que había, muchas personas se guiaban con estas informaciones en pastilla visuales, ¿sí? Entonces, por ahí está bueno ver eso, como ahora para redondear, cuál es lo que quería, digamos, aportar. Y con el ejemplo del libro álbum, seguimos. No, sigo yo, bien. Lo interesante de esto, de que la imagen es la ventanita más rápida que tenemos, ¿sí? Porque las personas somos eminentemente visuales. Entonces, apropiarnos por ahí de esos recursos o entender que existen y saber conversar o saber, digamos, mantener esa necesidad de pedido, de diálogo hacia digamos, las herramientas de comunicación visual, entender eso, sus potencialidades, sus limitaciones, y que son una de las capas desde las cuales se puede abordar la comunicación. Después, para terminar de redondear, otro de los paréntesis de definiciones, estaba bueno, sumando a lo que decía Nati, el libro álbum es un tipo de libro de ilustración, que la habrán visto, fue como un boom hace unos años, y habrán visto seguramente en las librerías. Se caracterizan porque es lo que se narra con la imagen y con la palabra. Y ambos, entre los dos, son los que construyen la historia en el sentido más amplio de la palabra. Sin imagen y sin texto no funciona el libro álbum. La gracia es que propone una lectura activa, ¿sí? A mí me gusta pensar también en el término de la literatura ergódica, que es la que propone un trabajo activo de parte de quien lee, de la persona que lee. El ejemplo por ahí más paradigmático de eso es Rayuela, de literatura ergódica. Pero me parece que el libro álbum retoma de algún modo eso, porque requiere un compromiso o una actitud participativa de la persona que lee, para entender qué está pasando en la imagen, qué se está contando en la imagen, cómo se complementa con lo que se está contando en la palabra, porque hay capas de mensajes que uno pone en la ilustración
que se pueden leer a primera vista o no, y eso es lo interesante del libro álbum, volver a hacer ese recorrido. Y a veces pueden quedar ahí, uno lo ve mucho después, pero creo que eso es lo interesante de estas nuevas formas de narrar, de dejar esa como libertad y confiar en la persona, digamos, en quien lee, en quien ve, en proponerle esa lectura más activa. Así que bueno, acá proponíamos un recorrido que es del ciclo 2019, de que si Nati y Miguel quieren también comentar algo sobre cómo lo fuimos desarrollando. Este fue el ciclo 2019 el que dio inicio a este ciclo de propuesta más desde la narrativa y libro-álbum en este espacio de comunicación del programa de educación y comunicación ambiental del ICA. Cuyún y Cuyen son personajes que vienen trabajándose desde el programa de educación y comunicación ambiental, y la propuesta a partir del 2019 fue hacer un ciclo de diversidad biocultural en donde se trabajara más con la imagen y con la historia, con el aporte de contenidos a través de la historia. Entonces la idea era hacer un libro-álbum transmedia, es como esa es nuestra vueltita de tuerca. Libro-álbum más transmedia. Y bueno, fue como el paneo inicial de este ciclo, en donde primero arrancamos planteando este universo. Como decía Nati, el universo es ¿dónde están? Entonces hay familia, hay un lugar donde están, hay un lugar que van a recorrer, qué edades tienen, qué les gustan, todas esas cosas las podemos ir contando con la ilustración atrás. Y también están buenas, el objetivo de estas piezas es basado fuertemente en el trabajo en el aula, para que sirva para educadores y educadoras. Entonces, bueno, dejarles como esos puertitas abiertos a través no solo del contenido de la palabra, sino a través del contenido de la imagen, distintas, digamos, capas de lectura. Entonces se empieza con un cuento, y acá viene lo transmedia, donde está el QR, y hay una narradora que es divina, que es Silvia, que cuenta del cuentito, entonces se puede, digamos, compartir a través de otro dispositivo, a través de otro medio. Y vamos siguiendo como el recorrido que van haciendo. A ver si se ve mi cursor acá. Sí. Acá están, bueno, estructuradas, siempre seguir, tratar de armar una estructura, y dentro de esa estructura de herramientas y recursos, ir aprovechando cada uno. Entonces primero planteamos dónde estamos en el capítulo, la guía del episodio, el texto del cuento, y después el espacio donde se hace por ahí el aporte más didáctico. Los aportes más didácticos tienen como distintos enfoques, entonces podemos contar, tenemos distintos iconos que ya los vamos a ir viendo, contamos, damos información, esto a través de la red, entonces ahí se complementa lo que está abajo, bueno, el tren de marcas, y el otro espacio a través del cual se narra, que es, no sé si se ve mi cursor, pero es el Facebook del Cuyum. Otras herramientas didácticas que son las enumero porque después van a aparecer, pero son la información, el hacer, la actividad, el desafío, que es plantearle una preguntita y plantearle algo, una acción, y el audiovisual, a ver si, no, justo no nos queda el audiovisual, no. Y el audiovisual, que es eso, también ir a otra plataforma, convencer de que vengan a otra plataforma, conversar desde otro lado y proponer otra dinámica de interacción. Así que bueno, eso fue como un paneo muy rápido. Después en las ilustraciones también, por ahí estas son del capítulo inicial, entonces es más de presentación del entorno, pero después en las ilustraciones también vamos conversando en el equipo, cosas que no quedan en el texto las ponemos en la imagen, e incluso en la imagen proponemos otras cosas que por ahí quien las ve las puede tomar y problematizar desde su lugar. Entonces, bueno, eso es un poco por ahí la idea de pensar la imagen, en este caso, en mi caso particular, la ilustración, como un aliado que nos permite no solo transcribir la palabra, sino abordar el espacio de la idea desde otro lugar. No sé si eso por ahí quedó medio en el aire, pero es como pensarlo eso, como un aliado, no como una simple
transcripción, ¿sí? Así que bueno, un poco esa era la idea de hacer este breve recorrido. Ahí cambio la dejo a Nati desde la... Acá las últimas cuestiones, que en realidad son como tips para la construcción de un universo narrativo, pensar en un contexto, en un público, en una idea general, planificar, es decir, que este universo tenga una planificación, una lógica, por más de que aparezca como basado en la creatividad, bueno, la creatividad también se puede sistematizar. Objetivos, sinopsis de la historia, qué plataformas voy a utilizar y qué voy a publicar en cada plataforma que utilice, qué recorridos pueden hacerse, qué medios y qué productos. Y bueno, y trazar, ¿sí?, la función en la historia de cada una de las plataformas, de cada uno de los productos y cada uno de los medios. Y esto es lo último que yo voy a decir, y ya le paso la presentación y la compu al Miguel. Son dos tablitas que se utilizan en Transmedia, que para ellos pueden servir para estructurar algo del contenido. Es tratar el tema conflicto, los personajes y conexiones, los escenarios y los tiempos, como para ir estructurando, más allá de que no sea ficción. Y también poner un título al proyecto, el género al cual sí corresponda, y hacer una pequeña sinopsis, una presentación, una síntesis de lo que se trata este universo narrativo. Y sí, lo último es importantísimo en esta cultura de la convergencia, en esta mirada deconstructiva de los lenguajes de la narración y de los nuevos lenguajes que proponen las nuevas tecnologías y nuevas formas que también vamos apropiando y diversificando, es pensar en la persona que va a interpretar. Porque es importantísimo, y sobre todo, digamos, cuando queremos comunicar o divulgar la ciencia, que a las personas que estamos pensando que queremos llegar, efectivamente les llegue. Entonces, hay que hacer ahí una deconstrucción propia de pensar y ponerse en el lugar de la persona que va a interpretar este universo narrativo. Entonces yo pienso, es lo que también hay una corriente fuerte, que es el UX en diseño como en contenido también, y que es experiencia de usuario. Es decir, pensar en la persona que va a interpretar, ponerme en el lugar, quizás con las palabras que utilice, con la selección de contenido que haga, la forma de presentar. Es decir, si me dirijo a jóvenes y le hago un paper, y quizás no es la forma más correcta, quizás puedo hacer algo en redes sociales combinado con un concurso. Bueno, hay distintas metodologías, pero siempre pensando y poniéndonos en el lugar de la persona que va a interpretar. Eso es una de las maneras, sí, que se propone en esta línea, en esta corriente y perspectiva. Bueno, ahora sí, Miguel, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, vamos por acá. Bueno, siguiendo con la línea que venían diciendo tanto Nati y Lamar, ahí, vamos bien. Yo vi el primer encuentro que hicieron de acá del ciclo de charlas y le compartía también a Nati y a Mar el FODA que pudieron hacer, Claudia y ahí Alexandra también, que lo propusieron, y les compartía las fortalezas que tenían ustedes como grupo de IADISA, como investigadores e investigadoras que se repiensan en el modo de comunicar la ciencia, y les compartía que había un montón de fortalezas, como por ejemplo el conocimiento, la experiencia, el trabajo en campo, y en la parte de debilidades, que es lo que hacía, digamos, que tengan este espacio, era que faltaban herramientas, ¿no es cierto? Y un poco desde lo teórico estaba compartiendo tanto Natalia como la Mar, Natalia suena como re formal, la Nati y la Mar, pero a veces pensándolo en el trabajo cotidiano no contamos con las herramientas de tener un equipo que se encargue de poder plasmar estas propuestas, ¿no es cierto? En el IADISA ahora se está haciendo un camino que es el trabajo, ¿no es cierto?, más de repensar la oficina de comunicación. Eso es súper importante, y plantearlo desde estas nuevas maneras de contar, las nuevas narrativas,
ver las herramientas en cuanto al posicionamiento teórico que una persona que investiga puede y debe tener al momento de pensar comunicar la ciencia, y no hacer sin decir como que está mal la divulgación, o está mal la transferencia, o está mal la difusión, sino ver cuál es la mejor manera de poder comunicar, ¿no es cierto? Entonces, yendo a esa premisa, bueno, primero les voy les voy a compartir dos experiencias que la puede tener cualquier persona en el momento de querer comunicar algo que tiene que ver con herramientas digitales en su teléfono para crear flyers o en base a modelos establecidos, y por otro lado, videos o cómo poder jugar con eso y poder incluso recopilar datos en campo, que ustedes hacen mucho de eso, y después poder plasmar esto, que no quede solamente en una foto, en el trabajo, sino que pueda convertirse también en un producto en sí mismo, ¿no es cierto? Y que es de fácil realización, no necesita nadie ser realizador y audiovisual, así que no va a ser absolutamente nada extraño para ustedes. Bueno, lo primero que hay que, antes de todo eso de pensarnos en cuanto a las plataformas, en cuanto al soporte, en cuanto a qué red lo voy a subir y demás, primero tengo que preocuparme, sí, claro, pero preguntarme qué quiero comunicar, ¿no? Eso tan básico, pero después en la práctica a veces se desdibuja. Entonces es necesario volver al origen, es decir, bueno, la regla 0, ¿qué quiero comunicar? ¿No? ¿Con qué cuento? ¿No es cierto? También para eso, no solamente en cuanto a lo técnico, sino a lo que yo como persona tengo en cuanto a las herramientas, ¿no es cierto? Bueno, ahí en ese sentido definir en mi público, como decía Nati recién, digamos, si queremos comunicar, que queremos llegar con este trabajo a un público específico, dícese, jóvenes entre 18 y 35 años, bueno, entonces tendré que ver la manera de comunicar y después otras estrategias también en un público joven. ¿Y dónde está el público joven? Habitualmente, no todos, no en la generalidad, o sí en la generalidad, pero no en la totalidad, en las redes sociales Instagram, sobre todo, TikTok, algunas personas, Facebook no tanto, pero bueno, a veces se utiliza como soporte también, como para ayudar. Y pero siempre menos es más en cuanto a lo que quiero decir. A veces tenemos un montón de cosas para decir y eso es muy bueno, pero terminamos diciendo nada si queremos decir todo, ¿no es cierto? Queremos meter todo un abstract y vos decís, bueno, sí, pero y esto, y esto, y esto, y de repente no decís nada, no comunicás nada, solamente, bueno, eso. Esto iba primero. Salió, no importa. Era el título, que era algunas herramientas para comunicar y no desistir en el intento. Porque a veces esto, ¿no es cierto? Como que queremos decir, bueno, después termino haciendo solamente una notita, la termino mandando a quien sea y nada más, ¿no es cierto? Está bueno tener herramientas y lo que charlábamos también junto con Nati y con Mar era, no, esto es una charla, un compartir y no es un taller. Entonces, la propuesta de lo que vamos a hacer ahora no es capacitarles en cuanto al uso, sino compartirles en cuanto al uso, sino en saber las potencialidades, ¿cierto? Es decir, con un celular podemos hacer esto. Bueno, ¿cómo lo quiero comunicar? ¿Dónde lo quiero comunicar? Y ahí termina. Pero lo que voy a hacer ahora es muy importante el dónde, en la elección de la plataforma es muy importante. Y lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla, si Claudia me acepta, y me muteo acá. Pero espera, dos segundos. Ahí estoy. Yo creo que podés compartir nomás. Sí, por las dudas, viste que recién se... Muteamos acá. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora, Claudia, es compartir pantallita.
¿Me escuchás? Sí, te escucho perfectamente, Miguel. A ver si se ve tu pantalla. Perfecto. Ahí dejamos de compartir acá. Y vamos por allá. A ver, ahora sí. Pantalla. Esto no lo hicimos antes. Acá está la pantalla. Empezar ahora. Perfecto. No, directamente la pantalla, entiendo. ¿Se estaría compartiendo? Mi pantalla Todavía no. no, pero a ver, le demos tiempo. A veces demora un poquito. Sí, es verdad, eso. Lo primero. Me parece que no, ¿eh? Bueno, voy a tener que compartir así nomás como mostrándolo a la cámara. Qué lástima, sí. No sé por qué no. Sí. Pero bueno, si alguien puede escribir, pues la herramienta, la aplicación, es una aplicación, primero, es gratis. O sea, nadie tiene que pagar nada, nadie tiene que tener tampoco mucha memoria en el teléfono. Se llama Spark con K, Post. Spark Post. Que lo que se basa, digamos, es en plantillas predeterminadas, donde cada persona, es un bajón esto porque estaría ideal que podamos compartir pantalla. Voy a intentar de nuevo, porque al parecer hay algo ahí que no me deja. ¿Querés iniciar la grabación o la envío? Sí, empezar ahora le pongo. Mostrar encima. Bueno. No me deja. Bueno. Sí, no sé cómo será, No, si hay que no hacerle algo importa. especial o es una limitación del Zoom. Bueno. Puede ser. Esto es la interfaz, digamos, de Spark Post, y lo que hacemos, también seguramente conocen Canva. Lo más probable es que la más divulgada o la más utilizada sea Canva, que lo que tiene Canva por ahí es que tiene como muy básico en cuanto a funcionalidades que podamos hacer, ¿no es cierto? Por ahí Spark Post es mucho más fácil, podemos crear incluso videos, animaciones, podemos crear un montón de... y lo bueno es que hay plantillas determinadas, no hace falta ser una persona diseñadora para poder empezar a realizar esto, ¿no es cierto? Bueno, eso por un lado. Íbamos a hacer algo en vivo, pero no se puede. Y ¿Eso qué ahora les nos voy a mostrar. permitiría, por ejemplo, Miguel? Por ejemplo, ¿Era para flyers o para videos? que esto es para flyers, es para gráficos, sí. Flyers, una invitación para redes sociales, puede ser incluso para historias. Lo bueno de esto es que voy a abrir un proyecto, ¿no? Esto estaba haciendo yo anoche, cuando estaba preparando esto, que era un mariposario del pueblo, le puse, pero era como, bueno, es la manera también de la creatividad que tiene cada persona. ¿Y por qué hay un guanaco ahí? Porque el guanaco lo saqué de una foto, el guanaco tenía un fondo de una montaña, estaba en su hábitat natural, el guanaco, es una llama. Bueno, el guanaco, ustedes lo van a saber diferenciar mejor. Hay una función donde pueden sacarle el fondo. Si yo quisiera le pondría un fondo acá amarillo y me sale como re pro el guanaco. Digo, es la manera también que tenemos de comunicar lo que hacemos, de poder llegar, de poder tener otra llegada, de poder hablar el mismo lenguaje que las personas en esa red social. Por eso vuelvo a decir que no es lo mismo el ámbito científico, por ejemplo, que está bueno en realidad mover también otras cosas en el ámbito científico, pero esa es otra cuestión. Podemos llegar, ¿no es cierto? El guanaco, si quieren, le podríamos poner un fondo de, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso era esto. Le podemos, miren cómo se mueven las letras. A las letras le podemos poner otra animación. No sé si se llega a ver un bajón que no se puede ver, pero bueno. Se Sí, pueden se hacer ve. un montón de cosas. Ajá. ¿Sí? Se pueden hacer un montón de cosas. Bien, Valeria, hay preguntas si se puede hacer desde el teléfono o por la compu también. Spark Post, no lo sé.
Yo lo utilizo en el celular porque no me consume nada de memoria, es muy intuitivo, eso nadie tiene que saber absolutamente nada de diseño, nada de programación, nada de nada, solamente es meterse, jugar, porque es la manera de aprender, en este caso, entrar, hacer cualquier cosita, como esto que estaba haciendo yo, lo pueden hacer ahí. Después hay un montón de se pueden hacer. Lo bueno de esto, acordé, es que se puede dimensionar. En este caso está en formato historia, ¿vieron? Está vertical. Eso es muy bueno saberlo. Pero también podemos buscarle otras maneras, otras dimensiones. Por ejemplo, para las redes sociales puede ser feed, ahí está en historia. Puede ser una portada para un canal de YouTube que tenga el proyecto, en este caso que ustedes estén. Puede ser para nota web, ¿sí? A veces cuando nos pide alguien para publicar algo que hemos sacado, bueno, hay diferentes tamaños, hay muchos tamaños, pero bueno, ustedes se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, cuáles son o cuál es el más adecuado para poder presentar. Bueno, eso. Y ahora nos vamos a ir a lo de video. Esta aplicación, tengo dos para presentarles, pero les voy a presentar en realidad una que se llama BN, estamos en tiempo, ¿no? BN se llama, uy, no se ve ahí, y también gratuita, también tiene algo de publicidad, pero esto es algo que tienen casi todas, y les voy a compartir algo que hice el 25 de agosto, el 25 o el 7 de septiembre me parece que fue el aniversario de Gilda, que Gilda, ustedes saben que fue el 25 aniversario, eso sí, el 25, y que hice con el video, con la aplicación, es un documental, si fuese un documental, pero el formato era un reel en Instagram. Esto estamos en video. ¿Qué es un reel? Un reel, seguramente lo saben, y si no, vamos como compartiendo también, es una plataforma de video que ahora que empezó con TikTok, en la red social TikTok, y ahora la tiene también Instagram, y la va potenciando cada vez más, y ojo, atención, Instagram se va a convertir en una red social de video no muy lejano, en un tiempo no muy lejano. Así que para pensar cómo comunicamos o cómo lo comunicamos. Bueno, en este caso, a ver, bueno, no se ve, no se escucha. Estamos hablando de redes sociales y no tenemos la posibilidad. Bueno, se la puede hacer vemos, pero documental. no se escucha, sí, pero No se se ve bien. escucha. Ajá. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que acá se pueden poner subtítulos, es muy importante para el trabajo que ustedes hacen. Se puede poner subtítulos, a veces los genera, tanto esta aplicación BN como CapCut, que es la otra, es CapCut, para escribirla. Se pueden poner subtítulos en CapCut, en algunas se les puede dar alguna utilidad, te los hace casi automáticamente. Eso, tal cual, Claudia, gracias. Acá es la manera que tenemos que contar. Ahí, por ejemplo, hay varios videos, transiciones, y lo dejo para que vayan viendo también la potencialidad. En este caso es algo que no voy a decir que es algo recreativo solamente, digo, es historia, es cultura, es un montón de poder, o sea, hay un montón de lenguajes ahí, ¿no es cierto? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Muchos de los videos que hacemos acá en ICA los hago ahí. Pues, porque tampoco es necesario tener una computadora, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá y cierto. No, salgo. Vamos ahí. Bueno, esa sería Claro, claro, tal cual, Alexandra. Todo lo que sea de Adobe, de Adobe, es muy bueno. Salió la Nati. Todo lo que sea de Adobe es muy bueno. El paquete de aplicaciones de Adobe es tremendo.
todo está hecho para que cualquier persona pueda utilizarlo. La cuestión, como les decía hace rato, es entrar e investigar, ¿no es cierto? Jugar, crear algo súper cortito, algo de lo que a mí me guste, y después como es lo que me va a motivar a poder investigar y meterme y hacer un producto, jugar con las transiciones, jugar con el sonido, se le puede agregar sonido, las aplicaciones tienen sonido propio, las de video, tienen sonido propio para sumarle, pero también hay posibilidades de que una persona pueda sumar un audio propio, pueda descargarlo de YouTube. Digo, hay un montón de maneras de poder como crear y aportar a este universo que queremos crear, como decíamos Nati y Mar. Así que bueno, con esto es dejarles la inquietud, dejarles las potencialidades que hay dentro de las plataformas, y bueno, cualquier duda estamos acá también. Así que nada, por mi parte estaríamos. Ha sido espectacular. Creo que todos los que estamos escuchando opinamos lo mismo, ¿no? Como que hemos visto un mar de posibilidades realmente maravilloso. Muchas, muchas gracias por esto, ¿no? Ha sido muy, muy bueno. Por ahí, a lo mejor preguntarles, ¿no? Imaginen la situación actual nuestra, en la que queremos por ahí desde el IADISA o desde otros lugares empezar a comunicar lo que hacemos en las redes también. Entonces, ¿cómo comenzamos a hacer? Por ejemplo, nosotros abrimos un Facebook. ¿Cómo hacemos que ese Facebook se conozca? ¿Cómo hacemos que tome forma? Bueno, nada, que haya interacción entre lo que nosotros ponemos ahí y las personas que lo visitan. Bueno, por ahí es eso, ¿cómo hacemos empezar a rodar esta rueda, ¿no? De la comunicación? ¿Qué nos aconsejarían? Primero que nada, es clave trabajar en conjunto con un equipo que esté formado en comunicación y diseño. Es decir, no hay que menospreciar porque haya herramientas gratis que podamos acceder. Para hacer una planificación estratégica se necesita el apoyo y para que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces, esto de construir este universo que proponíamos, lo ideal es justamente hacerlo desde el concepto, más allá de las redes sociales, que va a ser uno de los medios, una de las plataformas en donde vamos a expresar determinado contenido o determinado producto comunicacional. La idea justamente siempre es trabajar con planes estratégicos, objetivos, metodología, indicadores, seguimiento, que nos dé también esta rigurosidad que implica, no por ser creativo o por ser un universo narrativo, o por ser nuevos lenguajes o utilizar dispositivos de nuevas tecnologías, nos hace que sea menos riguroso o menos, no, la palabra riguroso quizás es muy dura, pero se necesita, digamos, una estructura y una planificación, una conceptualización, un seguimiento y recursos y estrategias específicos de la comunicación. Entonces, si no cuentan con esos recursos digamos, de personas profesionales en la comunicación y diseño, o formadas en redes sociales y demás, lo ideal es trabajar desde el concepto. Es pensar con las herramientas que les dimos, son básicas, pero estas tablas, en pensar en la historia, en el universo narrativo, en qué queremos, a quién. Principalmente, primero que nada, es a quién. Porque quizás si yo quiero comunicar a personas de más de 50 años y estoy pensando en hacer un Instagram, y quizás no es la red social más indicada. Y el modo de comunicación y el tono de comunicación que usemos también va a ser clave en esto. No es tanto cómo empezar una red social, sino a quién vamos a dirigir este contenido y para qué. Esa sería. Bien, buenísimo. No sé si los que están escuchando quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo soy docente. Bueno, mi nombre es Verónica, yo soy docente, soy profe de economía, así que trabajo en la parte contable, la parte de economía, derecho,
en secundaria, de cuarto para arriba, o sea, imagínense, son todos chicos. Y esto que ustedes están planteando del destinatario de nuestro trabajo, y más el año pasado, con esto de la pandemia, fue fundamental. Yo tengo hijos adolescentes, entonces eran mis conejitos de Indias, porque preparaba material en Canva, que justo estaba comentando recién, como es el chico, no me acuerdo el nombre, y les decía, ¿te gusta con este color? ¿Cuál te llama más la atención? Entonces trataba de eso, porque eran, si uno agarra una fotocopia, es un tema duro, ¿no? Es en blanco y negro, son palabras escritas, hay que decodificarlas, a los chicos no les gusta. Y bueno, tratar de ponerle la seriedad que el tema requiere, pero en esta situación de encierro había que entrar de una manera distinta a esas casas, a las situaciones particulares de cada uno, ¿no? Y la verdad que fue de un gran apoyo esto. Y muchos docentes nos tuvimos que, por ensayo y error, ¿no? Empezamos con Genially, que era muy básico, más básico que Canva todavía. Canva tiene mucha propuesta en variedades de herramientas. Y bueno, y después algo que me sirvió mucho también, que hicimos una presentación con los profes para que los chicos pudieran elegir modalidad, porque cuando terminan tercero, después tienen que elegir qué modalidad les guste. Usamos Powtoon. Hicimos un videito de 1 minuto 23, presentando a los profesores con fotos, los temas que veían por año, y también música predeterminada, todo lo que ofrecía la aplicación. Y la verdad que fue bastante entretenido porque teníamos una exposición de 10 minutos, así que 1 minuto y 20 nos llevó el videíto y después un poquito de charla cada profe. Así que sí, esa es mi experiencia, y con lo que fue pandemia, la parte comunicacional desde lo informático, desde las redes, fue fundamental. Gracias, Verónica, gracias por compartir esto. Buenísimo. No sé si alguien más quiere comentar o preguntar algo. Yo quería hacer una preguntita. Primero, bueno, agradecerles porque estuvo muy interesante la exposición. Y segundo, el programa para videos del PN, ¿tiene música libre de derechos? Todo lo que ustedes encuentran, tanto en imágenes, tanto en plantillas, tanto en audio, que ofrece cada aplicación, es libre de derecho. A su vez, si tienen para escribir ahí, les recomiendo una web que ofrece imágenes y videos libres de derechos. Se llama Pexels, como Pixel, pero Pexels, así como es, perfecto. Y otra también que se llama Pixabay, es lo mismo, pero con Y. Pixabay. Pixabay. ¿La podés escribir? Ahí está. Esas dos webs tienen imágenes libres de derecho, es colaborativa, a veces se paga, a veces no a quienes suben las imágenes, esa es otra cuestión, pero está bueno saberlo, que existe, que podemos utilizarlas, porque además vienen en muy buena calidad, eso hay que decirlo también, así que nada, eso. Muchas gracias. Bien, buenísimo ese dato, porque sobre todo si uno está armando productos institucionales y demás, no podemos estar usando imágenes que por ahí no son libres de derecho y ocasionar problemas, ¿no? O sea, es delicado el tema. Sí, hago una aclaración. Lo que ustedes suban en cuanto a música, por ejemplo, o en cuanto a otras imágenes que no sean las propias de la aplicación, esas sí pueden estar sujetas a derecho. Entonces, por ahí sí van a tener que tener como un poco más de cuidado en cuanto a citar, al uso. A veces Instagram y Facebook no permite utilizar imágenes, mejor dicho, música sujeta a derecho. Así que hay que tener cuidado con eso. Te lo baja directamente. Fotos nuestras no hay problema. Claro, no hay problema. Bien, buenísimo. Importante saber eso. Chicos, por ahí cuando hablaban ustedes hace un rato de este universo
transmedia, me quedé un poco pensando en esto sobre todo en relación a los tópicos con los que nosotros trabajamos, ¿no? Que trabajamos con la biodiversidad, trabajamos con la naturaleza y las personas en la naturaleza, que son cosas muy tangibles, si se quiere, ¿no? Entonces, todo lo virtual para nosotros podría resultar un apoyo a cosas tangibles, ¿no? No sé, estoy pensando como si uno ofreciera una experiencia en terreno, pensando en los niños de primaria y de secundaria, por ejemplo, una experiencia en terreno a la cual vincularíamos cuestiones virtuales, por una cuestión de atractivo y de lindos, que después los contenidos son más accesibles, manejables y demás. ¿Ustedes cómo lo ven a eso? ¿Lo ven algo coherente, que uno construya algo transmedia apoyado en algo real, por decir algo que podría llegar a ser un museo, una exhibición, un sendero de interpretación, algo tangible, que primero se vea y se toque, y luego apoyarlo en recursos virtuales de todo tipo? ¿A ustedes eso les parece un buen proyecto, algo viable? ¿Cómo lo ven? Absolutamente excelente, nos parece. Apenas por todas y todas. Hay de hecho experiencias de museos transmedia, hay senderos transmedia. De hecho, acá en el que estuvimos pensando en uno que hay en Potrerillos, de intervenirlo con realidad aumentada, que no lo nombramos, pero que también es una herramienta que, si se tiene acceso a poder diseñarlo y demás, es excelente, porque combina directamente lo virtual con lo físico. A los recorridos también, por ejemplo, mapear y proponer en la provincia una serie de postas de conocer distintos lugares, distintas especies, y encontrarlas, y sacarles una foto, subirlas. Hay millones de posibilidades que se abren con esta cuestión de apoyarse específicamente en lo físico, en lo tangible, y de combinarlo con en la construcción de universos transmedia, es decir, se parte de eso. Y ahí podemos pensar en variedad y variedades de expresión y de plataformas y de recorridos, ¿sí? No necesariamente tienen que ser virtuales, volvemos a esa idea, pero sí pensados desde el usuario, desde la persona usuaria. Esa sería lo clave en esto, es eso. O QR, que hoy hasta en un restaurante accedemos a un código QR para ver la carta. Entonces, o hacer una reserva. Bueno, hay un montón de cuestiones. Eso no sería transmedia en particular, pero bueno, un ejemplo de combinación. Así que bueno, no sé si Marian querés agregar algo. No, eso, que el registro son espacios que hacen sinergia. Por ahí uno dice lo real y lo virtual, y en realidad todo es real. Y hacen sinergia entre sí. Yo, digamos, personalmente no creo que uno sustituya al otro. Ya Nati más temprano hablaba de la adición. De hecho, los libros se habló en algún momento, los libros van a dejar de existir, no dejan de existir. Hay unas ciertas crisis que pasan por otro lado, que tienen que ver con los tiempos de apropiación del mensaje, bueno, todo eso, que es más de la comunicación, pero son sinergias siempre. Y hay algo que por ahí uno a veces no le da tanto crédito, digo, entre las acciones asequibles a uno, que es el registro de las actividades reales, de esto que mencionabas, Claudia, por ahí hacer una visita, hacer un recorrido, registrar eso, y de manera sencilla subirlo. Bueno, ahí ya entra más la expertise de Miguel de lo que es redes, pero no quitarle el ojo a esas pequeñas cosas que sí son accesibles a todos, y que por ahí uno no se anima, pero bueno, hay que ir entrando ahí. Retomando la idea de la convergencia, la cultura de la convergencia desde este lado transmedia. No es la cuestión de dividir, sino de converger distintas plataformas, medios, realidades, etc. Y como decía Marian, también es realidad lo virtual, también no deja de ser lo físico la realidad que transitamos. Nuevas formas de transitarla. Está muy bueno, realmente, ¿no? Es como estimular los sentidos de todas las maneras posibles. Está muy bueno, realmente. Son unos recursos espectaculares.
No sé, Ale, si querés comentar algo. No, es todo excelente. Me encantó todas las herramientas que nos han proporcionado, sobre todo nosotros que estamos tratando de darle forma y un empuje a esto de la Oficina de Comunicación desde el Instituto. Yo quería, no sé, atreverme a pedirles un consejo, porque ellos vienen trabajando hace un montón de tiempo y nosotros estamos como empezando. Entonces, bueno, yo ya me puse a jugar acá con lo que estaba, con lo que estaba enseñando para ir probando, pero ¿qué más nos pueden aconsejar para que con Claudia y con toda la gente que está en la oficina de comunicación desde el instituto podamos ir potenciando esto de la comunicación, ¿no? Porque bueno, si bien yo soy comunicadora, siempre me he dedicado más a la investigación y a la docencia. Así que bueno, ¿qué nos aconsejan para empezar? ¿Qué les parece? ¿Cómo hacemos? Para empezar es comenzar con a quién le quieren comunicar. Eso es lo principal. Lo primero es eso, es pensar y pensar cómo es esa persona, jugar con eso. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué le gusta? ¿Qué hace? ¿Qué le gustaría leer? O sea, jugar con eso que le llamamos lector o lectora, persona lector, modelo. Y de ahí, a partir de eso, empezar a hacer conceptualizaciones, es decir, pensar el concepto macro que vamos a comunicar en cuanto a lo comunicacional. Después viene el cómo. Después, recién ahí, cuando ya tengamos quién, digamos, vamos a ir configurando el cómo. Es la última capa, hablando de capas. Eso sería lo principal, a quién y cómo es. Y quizás, no sé, se me ocurre, quizás en un inicio definir un público, porque por ahí nosotros estamos pensando en muchos públicos y queremos largar todo con todos, y me parece que no nos va a dar las herramientas con las que contamos. Entonces quizás empezar de a poco, ¿no? Elegir un público y empezar con ese, ver cómo nos funciona y después seguir avanzando, ¿no es cierto? Quizás sea menos ambicioso. Sí, también por ahí, en general, no tener miedo a hacer recortes en eso, en el público, a quién, después cuando vamos a contar, por ahí una vez quiere contar todo o siente que va a quedar algo afuera y no corresponde que quede afuera. Pero no hay que olvidarse que hay muchas capas de entrada a eso que estamos contando. Que hay muchos medios, que hay muchas instancias, que hay muchas veces que se recorre. Entonces no tener miedo a recortar. Digo, por ahí para empezar a pensar en esto de a quién y después las siguientes capas que decían aquí, tener presente eso, que hay que a veces decidir hacer un recorte y eso no es en detrimento de la comunicación, sino al contrario, me ayuda a enfocar y a profundizar, si no queda como queremos hacer todo y no podemos terminar de contar nada. Sí, Marian, tenés toda la razón. Ese creo que es un problemita que tenemos desde la ciencia, ¿no? Que nosotros queremos todo llenar a la gente de información. Claro, no puede quedar nada afuera. No puede quedar nada afuera. Queremos que todo sea apto para todo público. Otras entradas. Además. Muchas capas de entrada. Claro. Queremos cosas para todo público y toda la información. Claro, sí, bueno, claro. Que funcione, que llegue. Que funcione encima, ¿viste? Que con eso cambiar todas las actitudes, todo, ¿no? Claro. Un tipo milagro es lo que pedimos. Ajá. Una preguntita. En cuanto a si uno hace videos, ¿qué duración sugieren? Y, por ejemplo, para Instagram, yo tenía entendido que no se podían hacer videos de más de 1 minuto, pero a veces encuentro videos que duran más de 1 minuto, no sé cómo hacen para subirlos. ¿Me pueden orientar en eso? Porque no uso mucho Instagram. Antes que nada, en cuanto a la duración de los videos, lo va a decir Miguel, pero antes que nada siempre tiene que ver con a quién nos dirigimos. Por ahí si hablamos de una persona que tiene 6 años, la duración va a ser 1. Si hablamos de una persona que tiene quizás 45, podemos jugar con otra duración, y porque también el concepto y la atención que tienen es otra. Entonces eso es clave. Primero pensar a quién, porque si no volvemos a ponernos en el lugar de nosotros, qué queremos nosotros comunicar, que también es clave, pero
queremos que entiendan, que les llegue el mensaje. Eso es aún más clave. Y ahora Miguel sí les da los detalles técnicos de Instagram. Sí, Instagram o puede ser YouTube o puede ser Facebook, pero en el caso de Instagram, para el feed, lo que se llama, que es el inicio, ¿no es cierto?, para que aparezca y se reproduzca todo el video, el máximo de duración son 59 segundos, ¿sí? Al minuto lo pasa directamente a otra pestañita que es Instagram TV, que es IGTV, ¿no es cierto?, que se sube igual, te hace la pregunta en Instagram cuando lo subís y te dice, che, mirá, se pasa el minuto, esto se va a subir, pero se va a subir en Instagram TV. ¿Querés subirlo igual? Y voy a decir, bueno, sí, mandale. Lo malo de eso es que solamente te reproduce en el feed, que el feed es el inicio cuando uno abre Instagram y aparecen todas las publicaciones de las personas que sigo. Lo malo de ahí es que te reproduce solamente 15 segundos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si vos no captaste la atención de la persona en esos 15 segundos, perdiste ese video, no lo ve nadie. ¿No es cierto? Otra cuestión también a tener en cuenta es que... Perdón, 15 segundos, pero después si vos querés... Sí. No, seguir viendo, te dice la opción, la parte de abajo. Y también después, si tenemos un microdocumental hecho, por ejemplo, se puede subir como Instagram TV, a Instagram TV, ¿sí? Si lo tenemos hecho de antes. ¿Sí querés despedirte? Sí, disculpen, me tengo que ir. Gracias y bueno, estamos en contacto. Gracias. Gracias Nati, a vos. Eso, entonces hay como diferentes maneras también. Después si vamos a otra pestaña, si ven que es la que le copió Instagram a TikTok, que se llama Reels, la opción Reels, en un principio solamente eran 15 segundos en total lo que uno podía subir, ¿sí? Después lo aumentó a 30 segundos Instagram. ¿Por qué? Porque vio que había un montón de personas que querían utilizar y subir videos y hacían un montón de cosas. Y ahora, que es lo último, en este último mes, últimas semanas, que lo subió a 1 minuto, 59 segundos para ser exactos, ¿sí? ¿Qué es un reel? Un reel es también lo mismo que, supongamos, un feed, pero solamente de videos random, ¿no es cierto? Algo que llamamos algoritmo, o dentro de esto mismo hay un algoritmo que hace que, por ejemplo, una persona entre a ver un reel, una persona que le ha dado like a cosas socioambientales o de biodiversidad, o que ha puesto un clic en cambio climático, o ha puesto un clic en algún momento en un hashtag de ambiente. En ese juego que uno entra en Reel, le van a aparecer todas publicaciones relacionadas a eso mismo que ha ido aprendiendo el algoritmo de Instagram, para que nosotros nos vayamos de nuevo nutriendo. Es como la burbuja, ¿no es cierto? O un nicho también podríamos decir. Pero por eso es muy importante, si queremos hacer, volvemos a lo mismo, que esté marcado en una estrategia, que sea como no el todo, el video, que también esté presente en Instagram, porque es la manera también de dar a conocer, de lograr alcance, y esa es otra cuestión también de las redes sociales, lograr alcance. Si nosotros logramos más alcance, damos a conocer mucho más nuestro trabajo, damos la posibilidad a personas que nos puedan seguir en esa red social, damos la posibilidad de que puedan informarse, de que puedan interaccionar. Siempre, pero siempre en las redes sociales se habla del llamado a la acción, ¿no es cierto? Eso es muy importante porque es lo que también va a hacer que el algoritmo me siga a mí posicionando por sobre otros videos. Esto es una competencia, esto es así, pero no competencia en cuanto a competencia, es como, yo soy más bueno, sino la llegada que le va a dar Instagram a tu video, ¿sí? Lo último que iba a decir, que no lo dije cuando estaba presentando las dos herramientas o las dos aplicaciones, es que siempre, pero siempre, y ahora más que está funcionando o va a funcionar de otro modo la oficina de comunicación, es que trabajemos en equipo con el equipo de comunicación.
¿sí? Porque si es institucional, como es el caso del IADISA y el CONICET en general, hay pertenencia en cuanto a imagen, en cuanto a tono, en cuanto a tipografía, fuente, ¿no es cierto? Hay pertenencia en cuanto a la duración, a la plataforma, no sé. Todo eso se charla con el equipo de comunicación que esté en la oficina de comunicación en este caso, o a nivel general del CONICET. No podemos solamente mandarnos nosotros. Si lo hacemos a modo personal, es lo que yo estoy opinando, ¿no es cierto? Pero es lo que nos pasa a quienes trabajamos de esto. Tenemos una pertenencia, tenemos que charlarlo mínimamente, como decir, che, ¿qué te parece? Bueno, si no te parece. Y no quiere decir que no podamos hacer esos productos. Podemos hacer esos productos, pero podemos publicarlos en nuestras redes personales, por ejemplo, que hay un montón de investigadores a nivel nacional que se han convertido en un canal. O sea, esas personas mismas se han convertido más allá, e incluso, si vamos a la cuestión de redes, tienen más seguidores que las instituciones de pertenencia, ¿no? Cómo se van posicionando también las personas investigadoras por sobre, digamos, las instituciones mismas. Digo, ese juego está bueno saberlo, hay un lenguaje propio que podemos como ahí ir reencauzando, ¿no es cierto? Bueno, eso, nada más. Como para que nos quede, digamos, cuando comunicamos, tratemos de charlar, en este caso con la oficina de comunicación, digámosle, che, tengo esta idea, la podemos hacer, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos llegar a verlo? ¿Cuál es la mejor manera para vos? Nada, eso. Bueno. Y otra cosita, los videos para Instagram, ¿tienen que ser verticales o pueden ser horizontales también? ¿Cómo? No, vertical. Depende, por ejemplo, si queremos para Reels, es vertical, sí o sí. ¿Sí? Si es para el feed, puede ser cuadrado, que es en relación 1:1, que se puede llamar, o 4:3, así, o 16:9, son todas dimensiones, ¿no es cierto? Que ese ya más para la verticalidad. Puede ser 16:9 también horizontal, que se utiliza más que nada para fotos, para paisajes. Eso depende también de qué es lo que queremos, ¿no es cierto? Si en la regla básica es 1:1, ¿no? Para feed, en foto. En video también puede ser 4:3. Va a depender de la plataforma también, eso no hay como una regla. A veces sale un video porque alguien lo grabó vertical y bueno, después salió vertical. O sea, lo importante es el contenido, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que a veces cortan las cosas. A mí me pasó de hacer un video y subirlo y me faltaba información arriba y abajo. Tuve que después editarlo y hacerlo Bien. como... También en Instagram, al momento de subirlo, hay una pestañita que, por ejemplo, cuando subo varias fotos y tengo todas las fotos en 16:9, que es habitualmente no casi panorámica que tenemos cuando ponemos el teléfono así, la foto sale así. Puede ser que esté configurada en 4:3, que es esta, o en 16:9, que es la habitual. Y tenemos varias fotos así, y cuando las queremos subir a todas juntas en Instagram y seleccionamos todas las fotos, nos salen así. No sé si les ha pasado. Es como un problemita que tiene Instagram, pero lo que tenemos que hacer en la primera que seleccionamos, o mismo con el video que dice Valeria, nos vamos a la parte de, hay como unas capitas así de fotos, y ahí le ponemos editar. Entonces nos da la posibilidad de abrirlo un poquito, no tanto, porque no es el formato tal vez final, pero nos permite como agrandarlo un poquito, ¿sí? No sabría cómo decirte. Bueno, no, está bien, pero manera. bueno, voy a investigar, gracias. Sí. Hay muchas cosas, ¿no? Y todo el tiempo cosas nuevas, por ahí uno no termina de aprender, pero bueno, súper interesante todo esto, realmente, buenísimo. Tal cual. No sé, Vale o Verónica, Alexandra, Andrea, si tienen alguna otra pregunta o comentario. Igual los tenemos a los chicos y las chicas del ICA cerca, como para consultarles cosas, bueno, digamos, podemos trabajar con ellos, interactuar con ellos, estamos en temas que son muy similares, entonces creo que nos alimentamos mutuamente, ¿no?
igual ellos con nosotros, lo que necesiten, estamos siempre a disposición. Y bueno, y después de todo, el IADISA también es Universidad de Cuyo, entonces estamos vinculados fuertemente, ¿no? Ambas instituciones. Así que genial eso, genial. Bueno. Me gustaría Muchas gracias. decir que, ay, perdón, me gustaría como decir que más allá de la cuestión de a quiénes, por ahí del lenguaje institucional, ¿sí? que hay que tener cuando comunicamos, pongámosle el corazón, pongámosle lo que somos, pongámosle sentimiento, más allá de que sea una estrategia y que también llega mucho más que solamente palabras por palabras, sino es lo que también a nosotros nos va motivando a seguir trabajando, a seguir siendo más, personas más creativas, a poder como investigar por otros lados y demás. Pongámosle lo que somos, eso, humanidad, digamos, no sabría cómo expresarlo, pero es también lo que va a diferenciar los contenidos que hagamos. Es lo que las personas, más allá como audiencia, sino como personas, van a valorar en cuanto a no solamente lo gráfico, lo audiovisual, sino en cómo escribimos, en cómo nos posicionamos en cuanto a un tema. No sé, se podrían poner un montón de ejemplos, pero eso, humanicemos un poco cómo comunicamos ciencia, eso nos va a ayudar a poder primero ser más efectivos, pero sobre todo ser más humanos, ¿no? Esa sería mi cuestión para que no se nos pierdan un montón de cuestiones, pero... Sí. Está buenísimo, buenísimo, claro, que se note nuestra diversidad como humanos y cuestiones personales, y que también se note nuestra pasión, ¿no? Porque creo que la pasión por lo que hacemos la tenemos, pero a veces no sabemos mostrarla, y es re importante porque es muy contagiosa, ¿no? Entonces sí, uno ve que eso da mucho interés a otros cuando uno cuenta algo con la pasión que tiene por lo que hace, ¿no? Entonces está bueno también que eso se refleje de alguna manera. Buenísimo. Sí. Bueno. En términos por ahí más fríos, es parte de la propuesta de valor de la comunicación. Eso que uno es cómo lo cuenta, esto que decía Miguel. Para ahí si nos vamos a la parte más fría, más rígida, sí, es parte de la propuesta de valor. Así que no hay que tener miedo de mostrar, de ponerlo de uno, de poner la característica intrínseca de uno y lo genuino de uno. Buenísimo, buenísimo, me encantó. Muchísimas bueno, gracias. Gracias. Realmente agradecerles muchísimo todo lo que han hecho, y bueno, y sigamos en contacto para seguir interactuando, como siempre. Ha sido un placer. Gracias a usted, un placer, un gusto. Muchísimas gracias. Saludos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.